Resucitó. Es el grito de victoria de la Iglesia de Jesucristo. Hoy, domingo de resurrección, los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él está vivo. Pero antes de hablar sobre este día glorioso, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos amaste de una manera que nadie nos puede amar. No escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros. Pero al tercer día lo resucitaste con poder y gloria para nuestra justificación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén. Este es un día de victoria, este es un día de gozo para la Iglesia de Jesucristo. Hoy día vamos a ver sobre el acto más portentoso de Dios, la resurrección. Y vamos a empezar diciendo que algunos cristianos de Corinto no creían en la resurrección del cuerpo. Y eso lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? En efecto, los cristianos de Corinto, que pertenecían a la cultura griega, muchos de ellos no creían en la resurrección de los muertos. Los griegos en general no creían en la resurrección de los muertos. A diferencia de los fariseos, los saduceos en la religión de Israel, en la religión judía, tampoco creían en la resurrección de los muertos. Y eso podemos verlo en Lucas capítulo 20-27. Dice la palabra de Dios: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Y podemos seguir viendo más para fundamentar lo que estamos hablando. Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 2. Capítulo 4, versículos del 1 al 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y en el capítulo 23 de Hechos también vamos a ver 6:10, dice: entonces Pablo, notando que una parte eran saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión, o sea, división entre esas dos fuerzas que estaban contra el apóstol Pablo. Se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Queda claro que dentro del pueblo de Israel, dentro de esa clase religiosa, había quienes creían en la resurrección de los muertos y había quienes no creían en la resurrección de los muertos. Pero en nuestro tiempo, hermanos, hay personas que dicen ser creyentes, pero que actúan como si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, siendo la resurrección el hecho central de la fe cristiana. Y me contaba un hermano que fue
también el que me predicó el Evangelio y que luego fue pastor mío y de toda mi familia, que si hubo algo que tocó su corazón fuertemente, es escuchando a un joven predicador que dijo: Jesucristo está vivo. Y él lo contaba siempre, en todas las oportunidades que lo podía hacer, que eso fue lo que más tocó su corazón. Y ese le dio una conciencia de que estaba amando y sirviendo a un Dios vivo. Algo que de pronto para algunos no puede tener relevancia, pero para él fue algo que impactó su vida. Mi Cristo, decía, está vivo. Y eso es lo que celebramos hoy día, hermanos. Celebramos la victoria de Jesucristo. Cristo vive, Él venció a su último enemigo, la muerte, y resucitó como una primicia de los que resucitarán luego. Entonces, hay mucha gente que se dice creyente, pero realmente no cree, o por lo menos sus hechos no lo evidencian. Muchos llevan a un Cristo crucificado, a un Cristo en un ataúd, a un Cristo muerto, pero nosotros servimos a un Cristo vivo. Y veamos qué es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 22 vamos a leer. Dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. O sea, yo estaría predicando en vano y ustedes tendrían una fe también vana. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, todos nuestros parientes a los que amamos, que partieron, entonces también los que durmieron en Cristo, los creyentes, los que creían en Jesucristo y ya no están con nosotros, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, con esta premisa de que no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice Pablo de una manera determinada, enfática. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y es que el Señor Jesucristo anunció su muerte y resurrección. No vamos a leer todas las citas, pero se las voy a ir dando. Lo encontramos en Mateo. Vamos a buscar esa primera cita, Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 17. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. El domingo pasado estuvimos viendo la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén,
a Jesucristo determinado a cumplir y terminar la obra que el Padre le había encargado. Entonces, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el capítulo 17, vamos a ver, está cerca, versículos 22 y 23, una vez más dice, Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Y lo podemos seguir viendo en Mateo 18, 19. Mateo 20, 18 y 19. Entonces dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Eso es lo que estamos celebrando hoy día. Y tengo que decir que este evangelio de Mateo estaba dirigido a los judíos. Estaba dirigido a la comunidad religiosa de la antigüedad para demostrarles que Jesús era el Mesías prometido y para demostrar también a través de estas citas que hemos leído que Él había resucitado. Y en el Evangelio de Marcos, que está dirigido a la clase dominante, es decir, a los romanos, y que había sido, en Marcos vemos todos los milagros hechos por Jesús para demostrar que Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, el hacedor de milagros, también se inserta este anuncio de Jesucristo, de su crucifixión, muerte y su gloriosa resurrección el día domingo, que como hoy día estamos celebrando. Y en Lucas también. Lucas es escrito a los griegos y recordemos que Pablo predicó el Evangelio y fundó muchas iglesias en el mundo conocido como en el mundo gentil, el mundo griego, dominado por el Imperio Romano. Ahí en el Evangelio de Lucas, Jesucristo se presenta como el Hijo del Hombre. Y en el Evangelio de Juan también, que está dirigido a la iglesia, el pueblo de Dios bajo el Nuevo Testamento, que es presentado Jesucristo como el Hijo de Dios, también se anuncia la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para los que necesitan ver las Escrituras y confirmar lo que estamos hablando, entonces ya hemos leído el Evangelio de Mateo. Veamos en Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10 del 33 al 34, Lucas 9:22, Lucas 18 del versículo 31 al 33. Estos tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como los evangelios sinópticos. Entonces ahí van a encontrar el anuncio de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y resurrección. Pero Tomás, hermanos, no fue el único incrédulo. Y vamos a ir a ver lo que pasó con Tomás en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos de 24 hacia adelante. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo
en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Se ha hecho muy conocido Tomás como el incrédulo. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y a nosotros nos va a decir la última parte: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es nuestro caso, hermanos. No lo hemos visto, pero vemos la manifestación de su obra terminada y completa en la cruz, que tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra libertad, con el hecho de que estamos seguros que Él está con nosotros, que ya no vivimos nosotros, es Cristo que vive en nosotros. Esa libertad de los hijos de Dios, porque Él vino para liberarnos y nos liberó. Jesucristo, dice Juan 8, 36, cuando dice, para libertad nos libertó Jesucristo. Entonces somos libres, libres de todo temor, libres de toda enfermedad. Y esa es la obra completa que hizo Jesucristo. Y su resurrección, por su resurrección nosotros fuimos justificados. Entonces tenemos nuevamente amistad con Dios. Dios nos ve justificados, nos ve a nosotros y ve a su Hijo y su obra maravillosa en nosotros. Así que Tomás no fue el único incrédulo, pero a excepción de María, la madre del Señor Jesús, es la excepción, todos sus discípulos, en cierta medida, dudaron y otros no creyeron. Y podemos mencionar a María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, Juana, Pedro, Juan y el resto de apóstoles, así como los discípulos que iban camino a Emaús. Y lo podemos ver leyendo los evangelios. Nuevamente vamos a ver, por ejemplo, en el evangelio de Marcos 16, 1, 13, ya hemos visto Mateo, ¿no?, respecto al anuncio. Ahora vamos a ver, porque son tal la cantidad de citas que nos llevaría mucho tiempo. Pero Marcos 16, 1, 13. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Eso ya habla de que ellas no habían creído en la resurrección, porque iban a ungir a un cadáver, ¿no es cierto? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, y ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está acá. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. O sea, el Señor Jesucristo ya les había determinado el lugar donde se iban a encontrar con él vivo, resucitado gloriosamente. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque le habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo.
También lo encontramos en Lucas 24, 1, 49, que es una cita bastante extensa, que vamos a leer la parte conveniente y el resto de ustedes lo van a leer ya luego, ¿no es cierto? Y comienza diciendo lo mismo: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué seguimos cargando a crucificados como si nuestro Señor no estuviera vivo? A veces, probablemente yo entiendo, no se dan cuenta. Es el entorno religioso en el que hemos vivido, pero esta es la verdad. Jesucristo resucitó. Jesucristo está vivo en medio de nosotros. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y podemos seguir leyendo. Y en Juan 21, 23, en una cita más para que ustedes lo puedan ver, estábamos viendo en Mateo, pueden leer Mateo 28, del versículo 1 al versículo 10. Pasado el día de reposo, el día de reposo es el sábado, al amanecer del primer día de la semana, el primer día de la semana es el domingo, no es el lunes, hermanos. Ya lo he observado algunas veces porque he visto almanaques, calendarios, como los llamemos, que el primer día de la semana es el lunes, el primer día de la semana es el domingo. Y seguimos leyendo y va a decir lo mismo. Entonces, Pablo nos revela la verdad de la resurrección y que debe predicarse, dice 1 Corintios 15, versículo 12 al 23, al 22. Pero si se predica, y eso es lo que tenemos que predicar, de Cristo que resucitó de los muertos, o sea, tenemos que predicar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se quedan en su vida, pasión y muerte, pero lo que nosotros tenemos que predicar con énfasis es su gloriosa resurrección. Por el poder del Espíritu Santo fue levantado de los muertos con poder y gloria para nuestra justificación. Entonces dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Reflexión, hermanos. La Pascua de Resurrección de ninguna manera debe ser una fecha más en el calendario litúrgico. ¿Qué cosa es la liturgia? Conjunto de ritos que acompañan a una ceremonia religiosa. ¿Y qué cosa es rito? Costumbre o ceremonia, conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. Esos mercados abarrotados desde el día miércoles para conseguir pescado, ¿no es cierto? O sea, están pensando todos en la muerte, en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o están pensando que el día jueves hay que comer las mazamorras, el día viernes hay que comer el caldo de el chupe de camarones acá en Arequipa, que no se puede comer carne, y el domingo, lógicamente, el caldo de Pascua. Entonces, la Pascua de Resurrección de ninguna manera debe ser una fecha en el calendario litúrgico, ni mucho menos una ocasión para el caldo de Pascua. Es el hecho central de la fe cristiana. Es el mayor y portentoso acto del poder de Dios y para nuestra justificación. He estado repitiendo a propósito ese hecho, que la resurrección de Jesucristo es
fue para nuestra justificación. Y ahora lo vamos a leer, hermanos. Romanos 4, versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, por nuestros pecados, Él subió a esa cruz y clavó ahí en esa cruz nuestro pecado, toda nuestra vida anterior, antes de conocerlo al Señor, nuestras enfermedades, porque por sus llagas hemos sido sanados. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Su obra terminada en la cruz, completa, perfecta, llegó a una resurrección gloriosa que nos justifica delante de Dios. Y ese es el hecho central. Ese es el acto más maravilloso que Dios ha hecho a favor de la humanidad. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte, pero al tercer día lo resucitó de los muertos para nuestra justificación. Así que, hermanos, que sea un momento de reflexión que va a venir a continuación de este mensaje, para que realmente sepamos qué es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando la victoria sobre la muerte. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque con poder y gloria levantaste de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu plan divino fue un plan perfecto y todo lo que hiciste para salvar al hombre ya lo anunciaste desde mucho antes. Te damos gracias, Padre, porque Jesucristo, nuestro Señor, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Padre amado, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este día en que muchos corazones ahora reciben la palabra implantada en sus corazones. La verdad tuya, Señor, sobre el plan perfecto para salvar a la humanidad. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Señor que resucitó de los muertos y que está con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que tengan un domingo de Pascua glorioso. Y compartan esta verdad de Dios con sus familiares. Compartan con sus vecinos, compartan con sus amigos. Esta es la verdad de Dios. Esta es la verdad de la Pascua de Resurrección. Y nos vemos en el siguiente mensaje.